A ver, imaginemos por un momento una comunidad que en apariencia lo tiene todo. Una ética de trabajo increíble, una perseverancia admirable, una doctrina perfecta. Vamos, un currículum impecable. Pero en el fondo algo no encaja. Hoy vamos a explorar una historia muy antigua, con una advertencia que la verdad es muy moderna sobre ese peligro de perder el corazón, aunque se sigan haciendo todas las cosas bien. Es una sensación que a lo mejor resulta familiar, ¿no? Eso de cumplir con todas las obligaciones, mantener las apariencias, pero por dentro sentir que esa chispa, esa pasión que lo inició todo, simplemente ya no está. Bueno, pues ese es precisamente el núcleo del mensaje que vamos a desgranar hoy. Este va a ser nuestro recorrido. Vamos a hacer un análisis a fondo del caso de la antigua iglesia de Éfeso para entender bien sus logros, cuál fue su error crítico y sobre todo el camino que se les propuso para restaurarse. Venga, pues entramos en materia. Nuestra historia nos lleva al libro de Apocalipsis, que, ojo, no va solo de profecías sobre el fin del mundo, también contiene cartas muy personales dirigidas a 7 comunidades que existieron de verdad en el primer siglo, y la primera de la lista es, precisamente, la de Éfeso. Para entender de verdad lo que este mensaje significaba para la gente que lo escuchó por primera vez, tenemos que ir directos a la fuente, el texto original en griego. Esto es clave porque nos permite captar matices que, muy a menudo, se pierden en las traducciones y nos ayuda a ir más allá de una simple lectura superficial. Vamos a imaginar la escena. Éfeso no era un pueblo cualquiera, ¿eh? Era un centro bullicioso de comercio, de cultura, una de las grandes metrópolis del Imperio Romano en su época. Y claro, esto hace que el mensaje que se dirige a su comunidad sea todavía más significativo. Y aquí es donde la historia se pone de lo más interesante. Cualquiera esperaría una crítica directa, ¿verdad? Pues no. La carta a Éfeso empieza justo al revés, con una lista de elogios que es sinceramente impresionante. Fijémonos un momento en esta lista. Trabajaban sin descanso, perseveraban en mitad de la adversidad, no toleraban la falsedad doctrinal e incluso odiaban las prácticas de un grupo del que ahora hablaremos, los Nicolaitas. Vamos, que sobre el papel eran la iglesia perfecta. Y claro, esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Quiénes eran exactamente estos Nicolaitas que la iglesia de Éfeso aborrecía y con tanta razón? Entender quiénes eran es fundamental para comprender todo el drama. En esencia, los Nicolaitas predicaban una especie de fe de todo vale. Su argumento era que la gracia divina anulaba cualquier ley moral, lo que abría la puerta a un estilo de vida de libertinaje. Básicamente convertían la libertad en la excusa perfecta para el desorden. Pero el detalle más revelador está en su propio nombre. Es increíble. Si lo descomponemos en griego, Nikos significa victoria o dominio y Laos significa pueblo. Juntos, su nombre significa literalmente dominio sobre el pueblo. O sea que su agenda estaba ahí, escondida a simple vista. Y esto ilustra su objetivo de una forma brillante. Los Nicolaitas querían transformar por completo la estructura de la iglesia. Buscaban pasar de un modelo que podríamos llamar de plataforma, donde todos son siervos bajo una misma cabeza, a un sistema piramidal. En su modelo, una élite de supuestos ungidos ejerce dominio sobre los laicos. Vamos, la antítesis total del liderazgo entendido como servicio. Así que recapitulemos un momento. Tenemos una iglesia trabajadora, doctrinalmente pura, que rechaza de plano las jerarquías de poder y el libertinaje. Parece perfecta. Entonces, ¿dónde puede estar el fallo? Pues aquí viene el giro. Porque a pesar de todo lo bueno, la carta les lanza una crítica devastadora. Y aquí está, la frase que lo cambia absolutamente todo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Después de tantos elogios, esta acusación es demoledora. Demuestra que se puede hacer todo correctamente y aún así haber perdido lo único que de verdad importa. ¿Y qué significa esto exactamente? Pues que su fe se había convertido en una pura rutina. La pasión, la intimidad, se habían enfriado. Seguían haciendo las cosas bien, sí, pero el corazón ya no estaba en ellas. Eran como las vírgenes de aquella parábola. Tenían las lámparas de la doctrina en perfecto estado, pero se habían quedado sin el aceite de la devoción. Pero el mensaje no se queda solo en la crítica. También ofrece una hoja de ruta, un camino claro y muy práctico para poder recuperar lo que se había perdido. El plan de acción tiene 3 pasos muy concretos. Primero, recuerda. Recuerda de dónde has caído, vuelve a pensar en esa pasión del principio. Segundo, arrepiéntete. Y esto significa un cambio real, de mentalidad y de voluntad. Y tercero, haz. Vuelve a las primeras obras, aquellas cosas que nacían del amor y no de la simple obligación. Y es fundamental entender qué significa arrepentimiento en este contexto. No es solo sentir remordimiento o culpa, no. Es una decisión consciente de cambiar de rumbo, de doblegar una voluntad obstinada para realinearla con un propósito superior.
es un acto de la voluntad. Y finalmente, la carta no termina con una amenaza, termina con una promesa llena de esperanza para aquellos que escuchen la advertencia y logren vencer, es decir, superar esta prueba interna. Y la recompensa es inmensa, el derecho a comer del árbol de la vida. Es una metáfora poderosísima de restauración total, de volver a una comunión plena y eterna, un eco de aquello que se perdió al principio de toda la historia humana. Y así, este antiguo mensaje nos deja con una pregunta que resuena hoy con una fuerza increíble. En cualquier área de la vida, sea la fe, el trabajo, las relaciones personales, ¿qué significa realmente volver a ese primer amor? ¿Cómo se puede recuperar la pasión cuando la rutina parece haberlo conquistado todo? Es una reflexión que, desde luego, merece la pena.